Señoras y señores, a continuación escucharán Equipo Alternativo, el podcast que te cuenta historias inéditas del deporte. Segunda temporada, edición entrevistas. Y bueno, tenemos nuestra primera entrevista acá en Equipo Alternativo con el señor Juan Vieites. Es un honor tener a nuestro invitado, colega, amigo, compañero de carrera, el señor Julián Polo, que es un periodista que está en los Juegos Olímpicos de Tokio, encargado de las redes sociales y que va a estar acá acompañándonos en esta entrevista tan linda que hemos armado para ustedes. Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Acá en otro uso horario, en Tokio. Son Sí. 12 horas más, es el futuro. Así que bueno, Sí. un placer hablar con ustedes. Juanchi, Bueno, muchas recuerdo te gracias, trae? Juli, Muchas gracias, Juli, por prestarnos un poco de tu tiempo y por acceder a la entrevista. Una vez vos me dijiste, internamente, que vivir en Japón es lo más parecido a vivir en otro planeta. Yo quiero que le cuentes un poco... Es verdad, no exagero. No exagero. Siempre ¿Cómo es la vida cuando me en Japón? preguntan, bueno, ¿cómo es vivir en Japón? Es una pregunta súper amplia, no sabes por dónde entrarle, porque realmente es como vos decías, es lo más cercano a vivir en otro planeta dentro de la Tierra. Y lo voy a explicar con ejemplos, que es mi primera impresión de Japón cuando yo llegué. Yo tengo 27, llegué con 24 en mayo de 2019 a trabajar en el área de redes sociales del comité organizador de Tokio 2020. Y bueno, para mí era la primera experiencia viviendo en el exterior, primera vez en Asia, Claro. un cambio gigante en mi vida en lo personal, pero yo salgo, o sea, 2 días de viaje, 12 horas de más, nada, la incertidumbre, irte a Japón a vivir, todo un montón de manojo de dudas, y salgo de una boca de subte ahí y salgo en Tokio. Y salgo ahí y esta es la imagen. Me doy vuelta, pasa un tren bala. Pasa otro tren común, un tren verde, Sí. que es una línea muy famosa acá. Después vos empezás a ver los letreros, las publicidades son verticales, escrita en japonés, que no entendés. Pasa la gente y nosotros nosotros estamos acostumbrados a ver asiáticos, pero no es tan común en Buenos Aires. Entonces de golpe toda la gente es asiática. No entendés el idioma. La comida, los olores son diferentes, los olores de las comidas, los sonidos, que Japón es muy conocido por los sonidos, el sonido del tren, los autos no hacen ruido, no hay bocinas, el ruido del semáforo, y después, no sé, desde la comida, no se usa tenedor, obviamente, se usan los palitos. Bueno, a lo que ves, todo es diferente y sobre todo el sentido común es diferente también. Los problemas se encaran de otra manera. Sí, Qué buen tema ese. El sentido común quiere también, decir que la sociedad encara las cosas de otra forma. Me imagino que vas por ahí, Juli. Exacto, un problema vos capaz lo resolvés, te sale automáticamente de una manera resolverlo y ellos probablemente lo encaren de otra. Entonces al principio crees que ellos están mal, pero simplemente es otro sentido común y nosotros como occidentales creemos que es el único y no es así. Entonces bueno, Claro. Realmente es eso, es como estar en otro planeta. Después uno va naturalizando, aunque nunca te vas a dejar de sorprender. Más que nada Tokio es la metrópolis, Tokio y Gran Tokio es el área más poblada del mundo. Hay 35 millones de personas en lo que es el Tokio y Gran Tokio. Los rascacielos, todos los diferentes barrios, entonces nunca te deja de sorprender. Pero después de un tiempo, ya después de más de 2 años y pico, uno empieza a empaparse de la cultura y a ser parte. Y desde lo personal, Juli, me imagino, los tres acá que somos periodistas, nos hemos encargado de la parte deportiva en nuestras carreras, digamos, y siempre el sueño de un periodista deportivo, en este caso, es cubrir un Juego Olímpico y un Mundial. Desde lo personal, ¿qué te nació? ¿Qué sensaciones? ¿Qué te dejó este Juego Olímpico? Aunque ya tenías experiencia de otras experiencias parecidas, ¿no? De ese punto, ¿qué te quedó? Sí, como vos decís, Mati, yo me acuerdo hace poco, antes de empezar los Juegos Olímpicos, mi vieja me mandó un WhatsApp y me mandó una foto. Y la foto era una hoja Rivadavia, de estas de
de carpeta, ¿viste? Pero con el ojalillo, ¿viste? Con el ojalillo, con la Rivadavia doble, ¿se acuerdan de la Rivadavia doble, esa que tenía una banda protectora? Bueno, una de esas, y escrita en cursiva, mío de séptimo grado, decía Julián Polo, séptimo grado, y viste que por lo menos en mi escuela me hicieron escribir, antes de terminar la primaria, de, bueno, cuáles eran tus sueños. Y ahí escrito decía cubrir unos Juegos Olímpicos, estar en unos Juegos Olímpicos. Entonces me mandó eso mi vieja antes de empezar los Juegos y bueno, obvio que para mí como periodista es hacer realidad un sueño y sobre todo también de la manera que pasó esto. Yo estos Juegos llegué hace 2 años y medio ya a Japón y entonces en cierta forma empezás a sentir los Juegos como propios. No es solo ir y cubrirlos y estar 15 días o un mes y que todo te sorprende. Estás del otro lado de la vidriera, ves el progreso, ves la postergación. Fueron unos Juegos Olímpicos muy especiales, los primeros Juegos Olímpicos de la historia que se postergaron y bueno, todo este proceso fue muy particular para los atletas y también para el comité organizador. Hubo momentos de incertidumbre, de no saber qué pasaba con los Juegos, si se cancelaban, si pasaban. Después en el proceso bueno, a pesar de que se habían postergado, había dudas en los eventos deportivos, nadie entendía bien la pandemia. Entonces, bueno, fueron como, bueno, fue una forma de ver la resiliencia, sin dudas, una vez más, del pueblo japonés, que una vez más lograron sacar adelante unos Juegos Olímpicos que... Vos hablabas justo en un momento del tema de la pandemia, te tocó vivir una situación totalmente anormal en el otro lado del mundo. Desde lo personal, ¿cómo lo viviste y cómo lo manejó Japón, Tokio en este caso, toda esta situación que, como bien describías, había momentos que parecía que se suspendía? Acá llegaban noticias de que el Comité Olímpico hasta último momento estaba viendo, el pueblo japonés, en este caso Tokio, la gente estaba muy en contra, por lo menos la información que llegaba desde acá, porque estuviste allá, no sé cómo era la situación local, pero fue todo un tema la pandemia, es todavía. Sí, fue un proceso con los diferentes altibajos y etapas que tiene la pandemia en todos los países. Para ir atrás en el tiempo, los Juegos se postergaron, no me acuerdo exactamente, pero bueno, fue en marzo de 2020, el 20 y pico, creo el 24 de marzo. Y bueno, en ese momento fue la ceremonia de encendido de la llama olímpica en Grecia. Yo estaba cubriendo el evento en Atenas y todo esto, realmente la pandemia explotó en Europa y en Estados Unidos, entonces la presión empezó a caer más fuerte sobre el comité organizador, porque algunos comités empezaron a decir, si los Juegos se hacen, nosotros no vamos a mandar a las delegaciones, entonces la presión fue cada vez más fuerte y Tokio 2020 y el Comité Olímpico Internacional se vieron obligados a tomar una decisión más rápido. Yo creo que lo que pasó, estaban evaluando cómo se desarrollaba la pandemia, dado también la envergadura de los Juegos Olímpicos. No nos olvidemos que son 15.000 atletas, son 32 deportes que están pasando, 32 mundiales, entonces es una organización gigante, monumental, 4.000 empleados en el comité organizador. Entonces postergar no es un mundial, no es un evento, un preolímpico, es el evento deportivo más grande del mundo. Entonces, bueno, había muchas dudas de cómo encarar esto y bueno, al principio fue aceptada por la opinión pública el hecho de postergar los Juegos. Algunos siempre estaban en la cancelación y también el manejo de la información de los medios es como en cualquier país bastante particular. Vos tenés medios que están en contra de los Juegos, porque los Juegos son financiados obviamente por el gobierno metropolitano de Tokio y por el gobierno japonés. Entonces siempre tenés medios que están en contra del gobierno, entonces le van a pegar más, otros que van a apoyar. Entonces también la información muchas veces está no tergiversada, pero está manejada en base a los intereses económicos de los medios, como pasa en cualquier país. Entonces la información que también llega a Argentina es muy acotada. Pero yo creo que la primera impresión fue positiva, porque era lo que había que hacer. Los Juegos no se podían realizar en ese momento porque no se entendía bien la pandemia. Y bueno, después fueron pasando diferentes etapas. Cuando los Juegos se empezaron a acercar, empezaron las dudas sobre, bueno, cómo se va a manejar la vacunación, se va a vacunar, no se va a vacunar, se va a permitir que los atletas entren, van a estar vacunados o no. Entonces había muchas dudas
Y sí, hubo un momento que el público japonés tenía miedo y tenía incertidumbre de que toda esta gente que llegara pudiera generar un pico de contagios. Cuando el país medianamente se venía manejando en unos niveles saludables, digamos, de cantidad de casos. Japón, para que tengan idea, se maneja con estados de emergencia. No son cuarentenas obligatorias, sino que es una recomendación del gobierno para los comercios, principalmente de que cierren los restaurantes tempranos, que se le pide a la gente que haga el trabajo remoto, que solo salga en casos, para casos excepcionales. Entonces, si a vos te encuentras en la calle, nadie te va a poner una multa, sino que es una cuestión social de seguir las reglas porque las reglas se tienen que seguir. Y Japón funciona un poco así, porque están las reglas y la gente sigue las reglas porque así funciona la sociedad japonesa. Entonces al principio fue ese estado de emergencia, Juli, muy riguroso por la gente, y se fueron manejando por estados de emergencia. ¿Hubo en función a esto el caos sanitario que se vio en otras partes del mundo, por ejemplo en Italia o en España? ¿O eso no pasó justamente por esta idiosincrasia que vos estás manifestando, que tienen ellos? Yo creo que no pasó esto, pero no creo que solo pasó por una cuestión de idiosincrasia, sino también por una cuestión de recursos. Primero, el sistema de salud está muy desarrollado, también todo japonés tiene su casa, tiene un trabajo en blanco, entonces es fácil decirle, trabajar remoto o no trabajes este tiempo y vas a tener tu sueldo. Entonces nosotros también no podés comparar la situación, en Europa capaz sí es comparable, pero poner con Argentina. Pero nunca Japón llegó a un caso extremo, hubo algunos picos más preocupantes, pero nunca el sistema de salud nunca colapsó. Bueno, yendo a la parte más deportiva, Juli, empiezan los Juegos Olímpicos. ¿Qué te sorprendió a nivel deportivo que dijiste, wow? ¿Qué es esa imagen, la primera imagen me refiero? A nivel deportivo, a mí ya me sorprendió, fue una satisfacción muy grande ver que los Juegos se estaban realizando y que los atletas ya estaban llegando, que estaban entrenando y que los Juegos estaban pasando. Realmente estos Juegos Olímpicos para los atletas fueron muy particulares. Entrenaron en condiciones en sus casas, hubo algunos que tenían más recursos, otros que menos, y fue una muestra de sacrificio y de resiliencia de los atletas grandísima para llegar de la mejor manera. Entonces ya verlos competir, ya verlos en estas sedes vacías, que era un poco triste obviamente, porque los espectadores hacen al espectáculo, ya verlos competir era una satisfacción muy grande desde lo personal. Después la ceremonia de apertura, en lo deportivo, la ceremonia de apertura es en lo laboral es un momento para mí el momento de mayor presión, porque recién está empezando todo, hay muchas dudas y es el momento que todo el mundo está mirando eso. Así que en la ceremonia de apertura, ver a Argentina entrar, ver el encendido de la llama olímpica, que yo había estado en Grecia cuando se encendió por primera vez y que finalmente está encendido el pebetero, que significa que oficialmente los Juegos empezaron, fueron para mí los momentos más emocionantes. Y encima, después, encima en tu caso fue muy largo la espera, porque llegaste en el 2019 pensando que esto comenzaba en el 2020 y imagino desde lo personal diciendo, uy, por fin empezó esto. Está pasando, claro. Y después en lo deportivo me llamó mucho la atención ver a todo el tema de Simone Biles. Llegué para el día que ella compite solo en un aparato y después se termina bajando por cuestiones de salud mental. Y me parece que todo eso también fue algo muy particular de estos Juegos, como la importancia que se le da a la salud mental en los atletas y todo lo que tuvieron que atravesar en la pandemia, de estar encerrados y cómo se empieza a naturalizar eso, que no son robots los atletas, que tienen sentimientos y que estas cosas pasan y le puede pasar hasta a una de las mejores atletas del mundo que venía a romper todos los récords y que al final no pudo, y humanizar al atleta. Me parece que eso fue algo muy lindo. Y otro gesto que me encantó de los Juegos fue que los atletas se pusieran la medalla ellos mismos o que el compañero le diera la medalla. Para mí eso fueron unas cosas capaz más únicas de estos Juegos por la pandemia, sí.
siento que tiene como un significado y un sentimiento muy especial que me pareció algo muy lindo. Juli, ¿qué deportes se lindo. agregaron con respecto a Río 2016 u otros Juegos Olímpicos? Porque ya en los Juegos de la Juventud 2018 me tocó ver un par de cambios, por ejemplo en el básquet, que dije, mira, está bueno. Sí. O el rugby de Seven. Sí. ¿Qué deportes Ajá. se agregaron o cambiaron? Hubo nuevos deportes y nuevas disciplinas, por ejemplo, el básquetbol 3x3 se agregó también el BMX Freestyle, que estos dos deportes no son nuevos deportes, sino son nuevas disciplinas, pero después como nuevos deportes, principalmente el skateboarding, que fue sensación, tuvimos uno de los podios, si mal no recuerdo, el podio más joven de la historia, en las chicas hubo 13 y 16 años en un podio olímpico. Sí. Y todo eso le dio como una frescura Sí, increíble. Uh-huh. Le dio una frescura que necesitaban los Juegos Olímpicos y que es parte de la estrategia que habían desarrollado de change or to be changed. Eso es lo que había dicho Bach hace un tiempo. Cambiemos o nos van a cambiar. Entonces, Tomás Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Entonces creo que va un poco de la mano de estos cambios que está buscando el Comité Olímpico Internacional para acercarse a las nuevas audiencias, y que en esto entró el skateboarding, entró el surfing, entró también el béisbol, la escalada deportiva, el béisbol más que nada por ser, en Japón el béisbol es el deporte más popular, entonces volvió después de Beijing 2008, que había sido la última aparición, y después el karate, que es un deporte japonés, que bueno, también tuvo su debut olímpico, su debut en los Juegos Olímpicos, pues ya había estado en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Así que todos estos nuevos deportes le dieron una frescura y fueron una novedad. Y Juli, yéndola... Sí, Juanchi. Dale vos, Mati, perdón. No, decía, yendo particularmente a lo que fue la actuación de los atletas argentinos. Tuvimos 3 medallas. ¿Qué opinión te deja, si tenés que redondear algún análisis puntual de la participación de nuestro país? Siempre Argentina en los Juegos Olímpicos se luce en lo que son en equipo, en lo que son los deportes de equipo. Siempre ahí está el foco de Argentina, es el fuerte. Si vemos las medallas, en general en los últimos años están viniendo los deportes de equipo. Y bueno, tuvimos al vóley ganando el bronce, que creo que fue hermoso lo que generó esa selección, que tuvo mucha empatía y mucha conexión con la gente. También un producto de lo que son las nuevas generaciones, de lo que es una mezcla entre lo que es el periodismo tradicional y las nuevas generaciones. Por un lado, Montesano en Teis Sports con sus relatos, con sus apodos y con su ingenio, símbolo. Y también apalancado por las nuevas generaciones con los twitcheros como Luquita Rodríguez, que le dio mucha manija y que fue el puente generacional. Entonces creo que a mí siempre me sale mirarlo desde la parte periodística, así que no puedo escapar de eso. Creo que lo que generó el vóley fue muy lindo. Además también la conexión padre-hijo. También. Conte padre en el 88, ahora como compañero de Montesano que lo nombraste, viendo al hijo ganar una medalla. Fue increíble. Exacto. Ver todo eso, yo estaba en el estadio y ver cómo lloraba Hugo, cómo lloraba Facu, cómo lloraban esos chicos que le habían ganado a Brasil en el quinto set. Creo que fue muy especial. Después, bueno, las Leonas, espectacular, llegaron a la final, y también el rugby funcionó. Pero bueno, después, obviamente, redondeando, no fue una actuación memorable de la delegación argentina. Creo que también el contexto de estos juegos postergados, con todo... también con todas las restricciones y la preparación que tuvieron los atletas, obviamente no fue la mejor. Siempre es cuesta arriba para Argentina, más en tiempos de pandemia, pero bueno, creo que el número de la delegación fue muy alto, y también es muy importante destacar la cantidad de atletas clasificados. Argentina tenía una de las delegaciones más grandes, ahora no me acuerdo exactamente en qué puesto, y eso también es algo a destacar. Para los atletas olímpicos nosotros nos enfocamos en las medallas, en los diplomas, pero también hay que enfocarse en lo difícil que es clasificar unos Juegos Olímpicos, y Argentina tuvo una delegación muy grande. Así que bueno, siempre miro el vaso medio lleno yo. Juli, ¿qué te merece la despedida, el retiro de
deportistas, atletas de alto rendimiento como la Peque Pareto, que siempre dio para la camiseta argentina las mejores actuaciones, y Scola en el básquet. Digo, yo lo sentí profundamente como dos atletas importantes de Argentina, más la Peque Pareto, que me parece que es de los atletas argentinos más regulares en la historia de los últimos años. Quería saber cómo lo viviste vos. Sí, creo que estamos hablando probablemente del top 5 de los mejores atletas olímpicos de la historia argentina. Por un lado tenemos a la primera medallista, primera campeona olímpica mujer, que es la Peque Pareto. Después fue Ceci Carranza que ganó, pero estamos hablando de la primera campeona olímpica que tuvo Argentina. Después, doble medallista olímpica, multicampeona mundial, y un ejemplo sobre todo de cómo se puede estar en lo más alto, en la elite deportiva, y también ser un profesional. Ella es doctora, es traumatóloga, entonces creo que es un ejemplo realmente de lo que se puede lograr. Así que bueno, la Peque Pareto fue muy emocionante. Ella tuvo una preparación también como complicada, que ella decía, ya me costaba imaginarme acá, y estuvo muy cerca de lograr medalla. Y lo de Luisfa, a mí particularmente a mí me gusta mucho el básquet, y la generación dorada marcó una era en el deporte argentino. Fueron solo 3 países lograron la medalla de oro olímpica en el básquet masculino: la Unión Soviética, Estados Unidos y Argentina en 2004. Y Scola es el capitán, es el tipo que estuvo siempre, más allá de Manu y de todos los otros monstruos, pero Scola también fue quien generó este legado, y fue quien generó este vínculo y este traspaso generacional a la nueva generación, que fue finalista mundial en el Mundial de China. Entonces creo que la figura de Scola es muy importante, no solo por lo que logró, sino también por llevar este legado, y siempre reuniendo los valores olímpicos, reuniendo los valores humanos muy importantes, y mostrando que con sacrificio, con profesionalismo, se puede. Y particularmente yo nunca lo había visto jugar a Scola en vivo, y lo pude ver contra Japón, cuando ganó Argentina en la fase de grupos, y después en el último partido contra Australia, y el momento del aplauso fue tremendo. Había muy poca gente en el estadio, y él sale, la Oveja le dice como, bueno, nada, como que le había dicho, no sé, hasta cuando vos quieras. Y bueno, termina saliendo y se frena el partido, como habrán visto, se frena el partido y todos empezaron a aplaudir por 1 minuto y pico. Y te ponía la piel de gallina, te emocionás obviamente, y verlo a él emocionándose fue increíble. Pero sí, creo que su legado como deportistas va a trascender tanto en el básquet, en el judo y en todo el deporte argentino. Y ahora pensando un poquito en el futuro, Juli, los próximos Juegos Olímpicos son en París, dentro de 3 años. La espera va a ser menos por la situación esta de que se tuvo que atrasar. Ahí hay una ventaja, ¿viste? Hay una ventaja, son 3 años. ¿Cómo te ves en este camino tan lindo? Ojalá que puedas repetir esa experiencia. Particularmente nos encantaría con Juanchi estar ahí, ¿no? En París. Sí. Pero, ¿cómo ves ese traspaso de Tokio a París y lo que viene? En lo deportivo, creo que bueno, que París va a continuar con muchos de estos nuevos deportes, así que creo que se van a afianzar, y bueno, también veremos cómo sigue esta innovación que busca el Comité Olímpico Internacional, y cómo se va ayornando los Juegos Olímpicos a las nuevas generaciones. Creo que es necesario. Veremos cómo pueden conectar, y tengo muchas expectativas por ese lado. Después, en lo personal, obviamente que de alguna manera me gustaría tener otra experiencia olímpica, no sé desde qué punto, si desde un comité organizador, como es el caso, o como periodista entrando por otro lado. Hay diferentes maneras, pero sí, sería un sueño, y lo bueno que faltan 3 años, como decís, se postergó, así que la espera va a ser menos para París. Sí, bueno, Juanchi, ¿alguna otra pregunta? Sí, ya que tenemos al amigo Julián Polo, periodista deportivo, encargado de las redes sociales y del equipo de allí de Tokio 2020. Julián Polo sale de la oficina. Quiere
salir con su grupo de amigos, grupo de laburo. ¿A dónde se puede ir Julián Polo a tomar, no sé, lo que aquí sería una birrita, una picada, una papa con cheddar? Un saque. ¿En tiempos de pandemia o en tiempos de no pandemia? Ambas, porque me Vamos con imagino las que dos debe haber una versiones. diferencia marcada. Cambia mucho. Vamos con las dos versiones. Bueno, el Julián pre-pandemia se va con los amigos. El barrio, el Palermo, digamos, es Roppongi. Ajá. Roppongi, Que anota es la Juanchi. el barrio de la joda. Así que si querés un boliche, tenés que ir a Roppongi. Así que bueno, ahí podés ir derecho a un boliche o antes vas a una izakaya. La izakaya es lo que sería la taberna japonesa, donde vos podés tomar alcohol, lo principal, bueno, cerveza o el highball, que es soda con whisky, es un clásico acá. Y te tomás eso y tenés platitos chiquitos de comidas de comida japonesa. Entonces vos te sentás en una mesa y pedís un poquito de una cosa. Es muy común eso en Japón, tenés platitos. Entonces, una cerveza, un highball, platitos, después del laburo comés algo y después o te vas a otro bar y empezás a hacer como una gira de bares o te vas al boliche en Roppongi. Así que ese sería el plan pre-pandemia. El plan ¿Y con pandemia, ¿cómo fue la cosa? con pandemia podés ir a una izakaya también, pero bueno, va a haber estos plásticos que te van a separar. Van a reducir la cantidad de gente, vas a tener que ir antes de las 8 de la noche porque después ya no podés comer ni tomar alcohol. Así que lo que te conviene en la pandemia es irte a un parque, irte al lado de un río, comprar en los que son las convenience store, que son como mini mercados que están las 24 horas abiertas, comprarte lo que quieras tomar, un poco de hielo para mantener el frío y no tener que ir y venir y bueno, disfrutar de la charla con amigos en esta ciudad única y hermosa que es Tokio. Ahí Juanchi hizo un hincapié importante que tiene que ver con la parte más humana, ¿no? La parte más para conocer la situación. Personalmente a vos, Juli, te habrá pasado estuviste tanto tiempo, seguís estando allá en Tokio, en algún momento extrañás, me imagino, porque no tuviste muchas posibilidades de volver. Creo que una sola vez volviste a la Argentina a una fiesta, creo. Volví 2 veces, en los 2 veranos. 2 veces. Sí. Pero me imagino sí, que se te hizo larga la situación. Sí, es como que vas pasando por diferentes procesos. Al principio yo vine con la idea de, bueno, me quedo un año y medio, vuelvo a Argentina, claro. Y viste como estar de paso entre que llegás, te adaptás, después ya llega el año olímpico, que es una locura, ya a partir de marzo ya estás tapado de trabajo. Entonces yo estaba en ese modo. Cuando llega la pandemia, como a todos nos pasó, nos hizo reprogramar, resetear todo, y ahí es cuando realmente no es que extrañé menos, sino que me hice más propio de la ciudad y del país, y sentí que mi departamento hoy en Tokio era mi casa. Entonces cuando yo logré destrabar eso, creo que empecé a disfrutar más de la experiencia, empecé a extrañar también un poco menos porque estaba mucho mejor acá. Y bueno, es un proceso de aprendizaje, de adaptarte, y de valorar lo que tenés. Creo que la pandemia también nos hizo un poco a todos eso, a valorar lo que tenés hoy, lo que podés, lo que tenés ahí enfrente de tus ojos, y bueno, eso también me hizo disfrutar más de Japón, de la ciudad, y creo que ahí me cambió un poco el chip. Así que extraño, pero también voy a extrañar Japón. ¿Y ahora cómo sigue la cosa, Juli? ¿Te quedas ahí un tiempo? ¿Vienen los Paralímpicos, puede ser ahora? Y después, ¿cómo sigue la cosa? Tenemos los Juegos Paralímpicos que terminan el 5 de septiembre, y una vez que termina eso yo tengo contrato hasta fines de septiembre y me quedo un poquito más en octubre para bueno, deshacerme las cosas de mi departamento y también disfrutar un poco de la vida. Y después, bueno, el futuro profesional todavía es incierto, ya veremos y apuntaremos hacia donde quiero y seguir cumpliendo los sueños que uno se pone. Juanchi, ¿algo más? Grande, Juli. Sí, la última pregunta que te hago, Juli. ¿Sos el único argentino allí trabajando en los juegos? ¿O tenés algún colega, compañero, amigo? No, en mayo fuimos un compañero que ahora es mi compañero de departamento. Fuimos los primeros 2 argentinos en entrar en mayo de 2019, pero después entraron varios más. Somos alrededor de, creo que 10 argentinos o un poco más. Creo que más de 10 en las diferentes áreas funcionales de los juegos.
no solo en el área de redes sociales. Así que sí, somos varios y bueno, se extraña eso y también está bueno tener a amigos Claro. con los cuales compartir tu cultura. De hecho, Sí. yo ahora viví solo 2 años y ahora vivo con 2 argentinos en un departamento. Así que, bueno, corre el mate, el dulce de leche, las milanesas y todo lo nuestro. Te sentís más en Qué casa. grande. Déjame preguntarte esto, Juli, te vamos agradeciendo el tiempo. Más que nada, a ver, nosotros somos fanáticos del fútbol como el deporte, que vos también, hincha independiente del Rojo. ¿Cómo es el Sí. fútbol allá en Japón? ¿Fuiste a ver la liga japonesa? ¿Tuviste tiempo, me imagino? Me interesa saber ese aspecto de la parte más de este deporte. ¿Cómo lo viviste? Los japoneses son muy fanáticos del fútbol. Como decía, el béisbol y el fútbol son los deportes más populares de Japón, así que están muy pendientes del fútbol. Ellos tienen la J-League, que es una liga que está haciéndose más fuerte, que son estas ligas que tienen mucho dinero, entonces traen a figuras, pero figuras más en decadencia. Obviamente ya en el caso de sus carreras, como el caso de Iniesta, que traen más para hacer ¿Lo fuiste a ver, Iniesta? ruido. No lo ¿Fuiste fui a en ver vivo? porque él... No lo pude ver en vivo porque él juega en Kobe, que está un poco lejos, y las veces que jugó acá en Tokio, viste, por la pandemia decís, bueno, lo voy a ver después, y después, bueno, no había espectadores y se complicó, así que no lo pude ver a Iniesta, pero bueno, la gente está muy pendiente del fútbol. Me pasó de ir a ver Argentina-Japón en la previa de los Juegos Olímpicos, que hicieron un amistoso en Tokio, solo con un poquito de espectadores, y yo, viste, agarré y dije, bueno, voy con la bandera argentina para que la gente se acerque y te hable, y había muchos fanáticos, pero me encontraba uno hincha de San Lorenzo, era socio de San Lorenzo, y me hablaba de Cauteruccio, de Ortigoza. Sí, Un hablaba japonés hincha de San español, Lorenzo. hablaba español. No. Hincha de San Lorenzo, soy cuervo, Wow. soy cuervo, me decía. Y Cauteruccio, el favorito de él era Cauteruccio. Y bueno, y así te vas encontrando un montón de gente que te frenaba, obvio, Messi, Maradona, Agüero son los primeros que aparecen, pero también saben mucho de fútbol y hay muchos fanáticos del fútbol argentino, mirá lo que te digo. Así que se respira fútbol y lo ves también con los nenes que andan, viste, jugando al béisbol, están o con el bate o con una pelota de fútbol. Buenísimo. Bueno, la verdad, buenísima la charla, me encantó conocer el otro lado, las situaciones históricas y deportivas de un país como Japón, en este caso Tokio, que me quedaría horas hablando, Juanchi, pero nada, algo más para agregar. Sí, la verdad que sí. A esta gran charla. No. Agradecerte, Juli. Muchas gracias por la gauchada de ser el primero de todos nuestros entrevistados de esta segunda temporada de Equipo Alternativo. ¡Qué honor, chicos! Muchas gracias, Juli. Bueno, te tenés que ir a dormir porque mañana hay que laburar. Me voy a dormir y bueno, muchas gracias, chicos, por el interés y mucha suerte en este nuevo proyecto. Y para lo que necesiten, acá del otro lado del mundo, acá estoy. Un abrazo grande. Ahí pasaba Un abrazo, Julián Polo, Juli. así que te agradecemos, Juli. Adiós.